¿Y si os dijera que uno de los descubrimientos más importantes sobre nuestro cerebro nació de una de las mayores rivalidades científicas de la historia? Pensadlo, a finales del siglo XIX, la estructura de nuestra mente era, bueno, un completo misterio. Un lienzo en blanco que estaba a punto de ser pintado. Y en medio de ese misterio surgió una pregunta que lo dividió todo. Una pregunta simple pero increíblemente profunda. ¿Nuestro cerebro es una especie de red continua, un solo cableado, o está formado por miles de millones de piezas individuales, de células? Esta duda, que parece tan básica, encendió un debate que iba a cambiar la neurociencia para siempre. Así que sobre la mesa teníamos dos ideas, dos bandos totalmente enfrentados. Por un lado estaba la teoría reticular de Camillo Golgi. Él se imaginaba el cerebro como una maraña, una red caótica y continua, un todo. Y en la otra esquina del ring, Santiago Ramón y Cajal y su doctrina de la neurona. Para él, nada que ver. El cerebro era como un ejército perfectamente organizado de células individuales, cada una con su propia misión. Para meternos de lleno en esta batalla de ideas, primero hay que conocer a los protagonistas. Así que allá vamos. Esta es una historia de dos científicos. Y es que la historia tiene tela, está llena de ironías. Fijaos, todo empieza en 1873, cuando Golgi inventa una técnica de tinción que por fin permite ver las neuronas. Un hito. Pero ¿qué pasa? Que en 1888 llega Cajal, coge esa misma técnica y la usa para demostrar que la teoría de Golgi estaba equivocada. Y el giro final, el remate, es que en 1906 les dan a los dos el premio Nobel, juntos, aunque Golgi murió sin aceptar jamás la idea de Cajal. La confirmación definitiva, la que zanjó el debate, no llegaría hasta décadas después, con la invención del microscopio electrónico. Así que, con la victoria de Cajal, por así decirlo, una nueva protagonista entró en escena. Vamos a hablar de ella, la neurona, la gran mensajera del cerebro. Es que Cajal no era solo un científico, tenía también alma de artista. Él las llamó las mariposas del alma. Y la verdad es que es una descripción perfecta para estas células tan delicadas, tan complejas, que al final son las que procesan nuestros pensamientos y nuestras emociones. Uno de los descubrimientos clave de Cajal fue que la comunicación entre neuronas no es aleatoria para nada, sigue una dirección muy clara. La información entra por unas ramificaciones, las dendritas. El cuerpo de la célula la procesa y ¡zas!, la envía por un único cable, el axón. Es un sistema de un solo sentido, súper preciso y ordenado. Vamos a ver las partes un poco más de cerca. Las dendritas, con esa forma que recuerda un árbol, son las que reciben la señal. El soma, que es el cuerpo celular, la procesa. El axón actúa como el cable que la transmite. Y aquí está la clave de todo, la sinapsis. Es un espacio diminuto que separa una neurona de la siguiente. La prueba definitiva de que el cerebro no es una red continua. Pero ojo, porque las neuronas, aunque sean las estrellas de la película, no trabajan solas. Tienen todo un equipo de apoyo que es fundamental. Hablemos de la glía, las grandes cuidadoras del cerebro. Y esto es curioso, porque aunque las neuronas se lleven toda la fama, en realidad las células gliales son las verdaderas protagonistas en cuanto a número. Suponen casi el 90% de nuestro tejido cerebral. Su nombre viene del griego pegamento, y la verdad es que son las heroínas anónimas que mantienen todo unido y funcionando. Dentro del sistema nervioso central tenemos varios especialistas. Los astrocitos son el equipo de soporte y nutrición, para que nos entendamos. Los oligodendrocitos fabrican la mielina, que es una especie de aislante que permite que las señales viajen a toda velocidad. Y luego está la microglía, que es como el equipo de limpieza y seguridad, eliminando desechos y defendiéndonos de infecciones. Y fuera de ese centro de mando, en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann toman el relevo. También se encargan de crear esa capa aislante de mielina para los nervios que se extienden por todo el cuerpo. Y además, son cruciales para ayudarles a regenerarse. Muy bien. Ahora que ya conocemos los ladrillos, por así decirlo, vamos a ver cómo se construye el edificio completo. Pasemos a la arquitectura del sistema nervioso. El sistema nervioso se divide en dos grandes bloques. Por un lado, el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Es, digamos, el centro de mando. Y por otro, el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios y ganglios. Es la red de comunicación que conecta ese centro de mando con el resto del organismo. A nivel estructural, podemos distinguir dos tipos de tejido. La famosa sustancia gris, que contiene los cuerpos de las neuronas y las dendritas, es donde se procesa la información. Y la sustancia blanca está formada sobre todo por los axones, recubiertos de esa mielina que le da el color blanquecino. Es por donde se transmite la información a toda velocidad. Y todo esto nos lleva a una de las ideas más revolucionarias y más potentes de la neurociencia actual. El cerebro siempre, siempre está cambiando.
El cerebro no es un órgano estático, no está tallado en piedra. Gracias a lo que llamamos plasticidad neural, tiene la increíble capacidad de cambiar su propia estructura, de reorganizarse, según lo que vivimos, lo que aprendemos o incluso después de una lesión. Y lo más curioso de todo es que esta idea que nos parece tan moderna ya la intuyó el propio Cajal hace más de un siglo. El cerebro de cada persona es único, precisamente por esto. Cada nueva experiencia, cada cosa que se aprende, cada recuerdo que se forma, todo eso modifica físicamente las conexiones entre las neuronas. No es una metáfora, no, es un cambio anatómico real. Es verdad que la plasticidad es máxima durante la infancia, pero nunca nos abandona del todo, continúa durante toda la vida. Hoy sabemos incluso que podemos generar neuronas nuevas en la etapa adulta. Es un proceso que se llama neurogénesis y que en el fondo confirma esas primeras ideas de Cajal sobre cómo nuestras propias acciones pueden moldear físicamente el cerebro. Así que la conclusión es tan simple como poderosa. El cerebro tiene la capacidad de reconfigurarse a sí mismo a lo largo de toda la vida. Y eso nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? Si puede rediseñarse, ¿qué será lo próximo que aprenderá?